doctor Eusebio Melgarejo Coronel, gracias por su presencia y tiene usted el uso de la palabra. Señor presidente del Consejo de la Magistratura, doctor Enrique Riera Escudero, honorables miembros del Consejo de la Magistratura, honorables miembros del Consejo de Honor. He pensado que en actos de esta naturaleza, por razones de metodología, existen dos alternativas para la exposición. Yo he designado simplemente a la primera como la alternativa teórica y a la segunda como la alternativa práctica en base a casos empíricos, es decir, experiencias vividas, cuyo relato analítico, si es posible, y descriptivo, podría ilustrar a los dos honorables consejos y a la población en general. A mi criterio, el primer sistema de exposición teórica y sobre todo una exposición leída resulta doblemente desventajoso. En primer lugar, porque sea cual fuese la fuente con que se nutra las teorías expuestas, derecho de forma, derecho de fondo o derecho internacional, es muy poco probable que algo novedoso aportemos para ambos consejos, para el Consejo de Honor y también para el Consejo de la Magistratura. Dicho de otra manera, sea cual fuese la propuesta extractada de un código de fondo o de forma, resulta en el fondo sumamente aburrida como exposición porque nada se está aportando. Y por otra parte, como yo les suelo aconsejar a mis alumnos de la Universidad Católica, el auditorio se duerme, refiriéndome al curso, cuando ustedes vienen, proyectan y leen lo que tienen proyectado. O cuando proyectan y en forma paralela, con un folleto, con el mismo texto de lo proyectado, comienzan a leer, no es exposición. De modo que en base a esa experiencia, yo he optado por lo que llamo exposición práctica, que es en base a hechos vividos, a hechos anecdóticos y, si es posible, bien descrito y analizado, y en relación con el tema que voy a tratar de enfocar en forma muy somera, porque no es mucho el tiempo disponible. Con la anuencia de ambos consejos, quiero comenzar haciendo una cita que no tiene una relación directa con el tema que voy a desarrollar después, pero cuya conexión resulta interesante por lo ilustrativo que pudiera ser. En 1980, con motivo del ingreso de España a la Comunidad Europea, un gran escritor de América Latina, Premio Nobel de Literatura, escribió sobre el particular y dijo, refiriéndose a la asimetría de los países que ya eran miembros y de los que estaban ingresando, que España, citándolo específicamente, necesitaría 25 años para nivelar el nivel de desarrollo económico de los países del centro y del norte de Europa. Es decir, desde Francia hacia arriba. Pero específicamente, él citó el país en concreto y lo mencionó a Holanda. España necesita, decía, 25 años de crecimiento a un ritmo del 10% para nivelar el desarrollo de Holanda. Este escritor es un laureado Premio Nobel y me refiero a Gabriel García Márquez. Mutatis mutando, hace aproximadamente 20 años, quizás meses más, meses menos, se convocó
a la primera selección de candidatos por el primer Consejo de la Magistratura. El primer consejo, como ustedes saben, fue presidido por el doctor Federico Callizo Nicora, hoy miembro de este Tribunal de Honor. Nos presentamos, no recuerdo exactamente cuántos candidatos, pero podríamos decir que fue bastante calificado el grupo de candidatos que nos presentamos en aquella oportunidad. Y me incluyo, no porque quiera resaltar mi currículum, que es otro de los defectos que yo noto en la mayoría de las exposiciones y que a mi criterio no corresponde, porque integré una de las ternas. Y decía García Márquez en relación a España, un cuarto de siglo no es mañana, ni pasado mañana, ni la próxima semana. Digo mutatis mutando, y parafraseando a García Márquez, hace 20 años, o podemos redondear en un cuarto de siglo, tampoco fue ayer, ni antes de ayer, ni la semana pasada. Ese primer concurso marcó una etapa definida en la vida judicial básicamente y política de nuestro país. Si bien es cierto, el Consejo de la Magistratura hizo todo el esfuerzo, y yo creo que en forma honrosa, bajo la presidencia del doctor Federico Callizo Nicora, y se constituyeron las ternas con los mejores exponentes, pero como no todo en la vida es perfecta, sino perfectible, y siempre estamos cayendo de errores en errores, cuando el Consejo de la Magistratura cumplió con su magnífica labor, hay un espacio intermedio antes de que las ternas lleguen al Congreso, concretamente a la Cámara de Senadores. Yo le llamo espacio intermedio, en donde las operaciones que se realizan no se pueden llegar a comprobar, pero cuyo resultado posteriormente se puede percibir. Con las ternas constituidas, en donde estuvieron honorables representantes de la comunidad jurídica paraguaya, hubieron también exponentes que no llegaban al nivel ideal deseado para integrar una Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué digo esto? Porque el sistema de calificación en esa primera selección fue diferente al actual, por supuesto. Estábamos en otra época. Y era de 1 a 10, y la máxima calificación era de 10, y las mínimas que se iban publicando en la prensa, yo no sé si por filtración o por que el Consejo proporcionaba la información en la medida que avanzaba el proceso, también había calificación muy baja, como es 3. Muy bien. Muchos de estos 3, o no tanto muchos, quizás sea una exageración, pero gente con 3, con calificación 3, posteriormente, porque en esa etapa intermedia hubo un acuerdo político, entraron a integrar la Corte Suprema de Justicia. Y otros, por supuesto, honorables representantes a quienes mucho respeto, con la calificación máxima, pero al mismo tiempo quedaron marginados otros que tuvieron la máxima calificación, y este es el primer momento en que se violó la Constitución Nacional por influjo de la clase política paraguaya, por 2 motivos. Primero, una terna que yo integraba con el profesor de grato recuerdo en nuestra memoria, Horacio Gabriel Lebrón, y el doctor Roberto Ruiz Díaz Labrano, quien les habla, no fue tenido en cuenta. Otra terna
en donde estaban los digitados, aclaro que muchos merecieron entrar en la Corte, estar en la Corte, y cumplieron una magnífica labor. Yo incluso diría que los que dieron lugar a la violación por vez primera de la Constitución Nacional, que subsiste hasta nuestros días, también exponentes de primer nivel. Pero la violación se consumó, la violación estaba hecha. Se eligió 2 miembros de una misma terna. Nuestra terna, por extraña paradoja, fue la que quedó marginada, desconocida, habiendo sido fruto del esfuerzo magnífico realizado por el primer Consejo de la Magistratura. Y extraña paradoja, aquel primer Consejo y el último, que hoy nos toca examinar y con ellos protagonizar, a mi criterio, fueron los 2 mejores consejos en la historia política reciente de nuestro país. Para no apresurarme y perder el orden de mi exposición, entonces quiero decir que la primera violación de la Constitución que demostró de cuerpo entero la influencia política se mantuvo ya hasta nuestros días en los sucesivos consejos que fueron modificándose en forma parcial en algunos casos, y creo que en una oportunidad, si mal no recuerdo, se modificó más de la mitad. Pero en la medida en que los miembros cumplían su mandato, fueron reemplazados, sin poder sustraerse al influjo político que hoy día todavía se mantiene enterito, vivito y coleando dentro del sistema judicial. Muy bien. En ese ámbito intermedio entre el Consejo y la Cámara de Senadores, que es la que designa los miembros de las distintas ternas, es que se realizó el acuerdo político de los 2 miembros de aquel entonces. Un acuerdo político que es de conocimiento público. Con ese pecado no original, sino pecado mortal, nació el Poder Judicial en la época histórica reciente, y es todavía el pecado que subsiste hasta ahora, que sin querer alabar, porque no me gusta mucho alabar a nadie, por eso no comienzo a citar los méritos de cada uno de los integrantes, por ejemplo, del Consejo de Honor, a quienes a cada uno lo conozco personalmente, y si hace 25 años ya estuvieron, digamos, luchando de sus respectivas posiciones por mejorar varias situaciones en nuestro país, y hoy son llamados a constituir este Consejo de Honor, como diría García Márquez, 25 años no es ayer, ni antes de ayer, ni hace una semana, es porque realmente los méritos sobran y no hay necesidad de hacer ningún comentario sobre ellos. Para ellos pido un caluroso aplauso. Muy bien, entonces, fuera del Consejo de la Magistratura, del primer Consejo, se consumó el delito de la influencia política que subsiste hasta nuestros días. Y es muy probable que este Consejo, que puso todo su empeño instrumentando todos los medios a su alcance para sacar adelante una selección de candidatos en forma diferente a las anteriores, en que la política llegó a activar dentro del propio Consejo de la Magistratura, corre el riesgo de que caiga en el mismo pecado, es decir, sea, digamos, maculado con el mismo vicio, y que otra vez en el órgano institucional correspondiente no se pueda sustraer a los
candidatos del acuerdo político que pudiera existir. Y digo que el peligro es menor porque pienso que este Consejo va a elegir a 3 buenos candidatos. De modo que sea del tinte político o de la definición o del rótulo político que fuere, si los 3 son buenos, no importa quién sea el electo por el órgano constitucional correspondiente. Por eso digo que el pecado será menor. No obstante, es importante señalar también en esta oportunidad que esto es parte de la cultura paraguaya cuya solución no podemos avisorar siquiera de inmediato. Necesitamos mucho tiempo para que la mentalidad paraguaya, la mentalidad cultural paraguaya, pueda modificarse y se pueda, sin inclinaciones políticas de ninguna naturaleza, elegir a los candidatos que pudieran surgir de un consejo que ha puesto todo su empeño y su dedicación, como este consejo lo ha hecho. Y lo ha hecho también el primer consejo. Doctor. Extraña paradoja. Doctor, El primer... acá. Ya terminó su tiempo, si puede redondear su idea. Sí, voy a redondear entonces diciendo que la innovación más llamativa y a mi criterio más eficaz, positiva y de un resultado seguramente todavía no previsible en el momento, es el examen de honorabilidad que este Consejo implementó, en donde ustedes estarán enterados, cada candidato fuimos por 4 horas más o menos a un instituto especializado en donde se tenía que contestar en 4 horas o 3 horas y media aproximadamente unas 600 preguntas, todas tendientes a poder, digamos, investigar el grado de honorabilidad, porque eran preguntas subliminales que debían de coincidir una con otra sin que el candidato, de ser posible, no se dé cuenta. Es de la escuela alemana. Tal es así que a mí me llamó la atención y le pregunté a la directora si era alemana y me dice, no, pero soy de descendencia. Soy argentina, pero de descendencia alemana. Entonces usted es argentina alemana por el ius sanguinis. Sí, me dice. Bueno, perfecto. Esta es una innovación revolucionaria que si alguien ya lo citó o ya conocen de oficio, entonces yo simplemente quise mencionar como un mérito innovador de este Consejo de la Magistratura. Lastimosamente, por lo visto que me excedí un poco, no sé si en el rodeo de los puntos que quise exponer, pero se me termina el tiempo. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Eusebio Melgarejo, coronel, por su participación. Usted no ha recibido en el plazo fijado ni posteriormente denuncias formales por los canales institucionales. En ese sentido no hay nada que aclarar. Sí tenemos una pregunta del público que dice lo siguiente, ¿verdad? Hace poco tiempo, dentro de su sala, se suscitó un conflicto interno entre sus miembros que alcanzó finalmente nivel público. ¿Qué podría decirnos al respecto? ¿Qué relación tiene usted con sus colegas? ¿Cómo se solucionaría una discrepancia en un colegiado a su criterio? Bueno, en primer término, debo decir que la parte jurídica quedó completamente aclarada. El día siguiente de la primera publicación, el presidente de mi sala dio la explicación técnica jurídica de la situación, pero lo hizo en un recuadro, la prensa chiquitita, frente a un título muy llamativo que no sé, que creo que en el lenguaje periodístico lo llaman título catástrofe, y con una fotografía enorme. Entonces las gentes, como normalmente leen el título o leen el escrito que viene debajo de la fotografía, ya no tienen tiempo para leer la explicación. Nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver con la supuesta falta en que incurrimos en esa oportunidad. Y la situación fue
prorrogándose de una semana a la siguiente. Todo en contra de los dos miembros que supuestamente lo habíamos apartado al tercero por tener cierto interés en los 20 millones de dólares, después 25 millones de dólares, después 27 millones de dólares, y llegamos al lunes de la siguiente semana en que aparece nuevamente el suplemento judicial del diario ABC, otra vez ocupándose del mismo tema y siempre comentando la carta que nosotros habíamos recibido de nuestro compañero y no comentando el argumento ya expuesto para clarificar la situación. Entonces, como las cosas iban empeorando para la imagen con la opinión pública, y siempre hay amigos de buena voluntad, en la Universidad Católica me dice, un profesor amigo, tenés que decir algo. Sí, pero digo, y sale una crónica en donde me manda a decir en una oportunidad cosas que no dije, y en la segunda ocasión que estaba yo enclaustrado en un búnker con policías y con guardia y con espías y que esto, que lo otro, y que no quería recibir. Hasta que finalmente, el jueves de esa semana en que apareció la revista judicial, el lunes, por instancia de este amigo, a quien agradezco mucho, cuyo nombre me reservo, aparece una declaración mía en donde hago mención a la insinuación de que nosotros tendríamos interés en la cuestión, y de paso, esta es la carpeta que yo presenté ahora al Consejo de la Magistratura, tiene pocas hojas porque todo el grande del currículum está archivado con 448 hojas, eso es lo que pude leer. Felizmente aparece una declaración mía en donde debajo de la fotografía, que es también lo que se lee, porque otra cosa no se lee, dice textualmente, en 19 años de carrera no recibí una moneda partida por la mitad. Esto fue contundente y suficiente para que se cerrara el debate, ¿me entienden? Y yo no voy a contar, después me encuentro con un miembro del Consejo de la Magistratura y me dice, te felicito porque tu declaración provocó un tsunami. Muy bien. El periodista, aparte de haberle yo invitado a los demás magistrados a hacer una manifestación de esta naturaleza en beneficio del Poder Judicial, también le invité a los abogados a que si tuvieran algún elemento de juicio pudieran esto desmentir. Nadie dijo, creo que se dice, esta boca es mía. Es decir, todos guardaron silencio y la cosa quedó así como están. Como en la misiva de referencia se nos retiró la amistad, el respeto y la consideración en forma verbal, telefónica o escrita, con toda la fraternidad que siento por mis compañeros, yo estoy a la espera de que se pueda esa situación superar y solucionar el conflicto. Porque hay un dicho que dice que en la humanidad hay un hilo invisible que nos une a través del amor, no a través del rencor ni del odio. Esto viene de un antiguo libro, de una de las 4 que existen como sagrados en la India, que es el amor el que nos une, un hilo invisible. Y yo estoy con esa tesis de que en cualquier momento, esto que no tuvo ninguna trascendencia, porque nosotros enseguida presentamos nuestra inhibición y nuevamente no aceptaron la inhibición y el expediente está en la Corte. Lo cierto es que el objeto del juicio, que sería 20 o 25 o 27 millones, el objeto del monto ni siquiera está definido. Hasta ahora se sigue discutiendo cuánto es lo que se tiene que pagar por tasa judicial. Uno quiere pagar la escasa y mínima suma y la otra parte exige que se pague sobre el monto que después se va a discutir. No tenemos absolutamente nada que decir sobre el asunto
que pudieras en alguna medida tratar de justificar. No tenemos nada que justificar. Muchas gracias, doctor Eusebio Melgarejo Coronel. Una pregunta más. ¿Considera que la ética se limita exclusivamente a lo establecido en el Código de la Ética del Poder Judicial? Bueno, la ética se define por excelencia como la filosofía de la moral. Y dicho en términos más sencillos, es el comportamiento que se adopta dentro de una sociedad. Técnicamente es un poco abstracto decir que la ética es el estudio es la filosofía de la moral, porque esto es un poco complicado, ¿verdad? Pero es el comportamiento. Yo considero que como yo solicité en mi primera intervención, que creo que fue en la segunda selección, no en la primera, porque no recuerdo si con el doctor Callizo aquí presente hubo audiencia pública, yo propuse 2 medidas. Una de ellas se cumplió con el Código de Ética, que es un código digno de Inglaterra, Dinamarca, Suecia o Noruega, pero que no ha modificado absolutamente el andar, el ritmo del Poder Judicial. ¿Me entienden? Y la segunda propuesta que yo hice es que se informatizara y comenzó una experiencia de informatización del Poder Judicial. Hasta ahora imperfecta, así como nuestro Mercosur, que nunca pudo completar ni la primera etapa de la integración. Pero el doctor Enrique Riera me preguntó si, a mi criterio, la ética engloba el comportamiento individual dentro de la sociedad. Sí, señor, a mi criterio está dentro de la ética, y en primer lugar, porque la ética dicha o definida en forma simple es el comportamiento de cada persona dentro de la sociedad. Gracias, doctor. Le ruego la mayor brevedad posible porque tenemos todavía 2 candidatos más. Pregunta del público. Habiendo cuestionado la injerencia política en su presentación, ¿puede explicar la razón de la presencia de un diputado nacional en su despacho, no parte del juicio conforme a una publicación periodística del ABC Color de octubre del 2014? No entendí la pregunta, presidente. Le repito, doctor. Sí. Habiendo cuestionado la injerencia política en su presentación, Sí. ¿puede explicar la razón de la presencia de un diputado nacional en su despacho que no era parte en el juicio conforme a la publicación periodística del ABC Color de octubre del 2014? Efectivamente, me visitó el presidente de la Cámara de Diputados en relación a un expediente cuyo nombre no recuerdo, porque para mí los expedientes tienen la misma importancia y no tengo fijada, no tengo registrada en la mente ningún expediente en particular. En la primera oportunidad no me encontró, se hizo anunciar, fue nuevamente. En la segunda oportunidad ya creo que estuvo acompañado con el presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrado. No solamente fue el presidente de la Cámara de Diputados, justamente en la época en que se estuvo discutiendo esta cuestión que me afectó en forma directa, ¿verdad? Y que se solucionó con este problema. Muchas gracias, doctor. Un segundito, por favor. Perdón, doctor. Entonces, yo comencé había sido al presidente del jurado de enjuiciamiento, a quien no lo conocía, a protestar así, en diálogo coloquial con el presidente de diputados en contra de la prensa. Y eso habrá durado más o menos mi disconformidad con todo lo que se estaba publicando y la falta de espacio que no me otorgaban, habrá durado aproximadamente media hora, entre un intercambio de opiniones sobre el particular. El presidente del jurado de enjuiciamiento, que estaba a este costado, a quien yo no lo conocía, y que me disculpe por el rango que ostenta, no le dirigí la palabra ni le miré porque estaba hablando con el presidente de la Cámara de Diputados. Y él lo que solicitó es que yo revisara un poco el voto que había emitido en disidencia,
en un juicio en donde él no era parte, pero por lo visto que tenía interés, en donde tenía 2 votos en contra de mi disidencia. Y le dije yo con mucho gusto, como siempre le digo a cualquiera que se presente en mi despacho a solicitar una revisión, porque cualquiera está puesto a la equivocación o a la interpretación incorrecta muchas veces de una disposición, pero de ahí a que eso se pueda calificar como un acto de deshonestidad, niego en forma categórica y rotunda. Como hay situaciones en que, no sé si esto corresponde a un nivel científico, el objeto puede inclinarse, es gris, como dicen algunos compañeros, no es ni negro ni blanco, entonces se puede, con un poco de argumento jurisprudencial o con algunos antecedentes, inclinar la balanza hacia uno u otro sector. Pero lo deshonesto y lo inaceptable sería cambiar de negro a blanco una situación. Y si mal no recuerdo, en el caso del diputado y del presidente del jurado de enjuiciamiento, porque al salir en la puerta me dice, nosotros nos conocemos hace rato. Yo le digo, caído del cátedra, le digo, ¿vos fuiste mi alumno? No, me dice, pero nos conocemos. Después se retiraron y viene alguien y me dice, ¿le conociste al que le acompañó al presidente del diputado? No, le digo, es el presidente del jurado de enjuiciamiento. Bueno, la prueba de que no hice ni dije cosas fuera de lo que corresponde es que en presencia del presidente del jurado de enjuiciamiento hoy estoy sin ningún proceso ante dicho jurado. Muchas gracias. Cualquier duda que exista, y con esto termino, presidente, termino. El despacho está con las puertas abiertas. Pueden llegar en cualquier momento y pedir el expediente que quieran y someter a un análisis y a una revisión. Muchas gracias, presidente. Gracias, doctor. Disculpe usted las interrupciones permanentes, pero estamos tratando de acortar el tiempo. Tiene la palabra el doctor Juan Ramón Bueno Jara y con eso estaríamos cerrando su presentación. Doctor Eusebio Melgarejo, ya mucha gente me quiere recusar, voy a dar un motivo más. Usted en una oportunidad me dijo, no me explico cómo jueces de primera instancia puede tener autos último modelo. Yo con mi autito ahora se me descompuso y no puedo hacer arreglar. Y suelo ponerlo como ejemplo en mi campaña proselitista para poner en atención la situación del Poder Judicial. Y es mucho más grave ahora que escucho que muchos de los exponentes vienen y nuestro Poder Judicial se hace que está excelente. No hay morosidad, no hay corrupción, no hay nada. Pero yo te preguntaría, doctor, y partiendo de una base, la cuarta sala, sobre todo cuando estaba el doctor Basilicio García, usted y Gómez Fruto, siempre ha sido una sala muy respetuosa a los profesionales y muy buen trato. El artículo 57 del Código Procesal Civil habla de la dignidad del abogado, que es letra muerta. Yo le preguntaría a usted, si llegara a estar en la Corte Suprema de Justicia, ¿qué haría para hacer cumplir esa ley que habla del buen trato y la dignidad del profesional abogado, que dicho sea de paso, sin la intervención de los abogados no habría justicia en el Paraguay? El paraguayo tiene un problema mental inficionado, a mi criterio, el problema mental inficionado por los antivalores de la corrupción y una serie de antivalores que hacemos propio y que cala profundamente en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Al paraguayo se le da una pistola, un cinturón y se le pone la gorra como sargento de compañía, ya es inalcanzable. Es difícil solucionar ese problema, pero estando en la Corte se le puede pedir concienciar, como se dice actualmente, aunque a mí me gusta todavía seguir diciendo concientizar, se le puede pedir tratar de concientizar de a poco a los jueces de rango inferior
para que tengan la puerta abierta y traten con amabilidad a los profesionales que se presentan, como a cualquier otro semejante en el mundo. Porque este es un problema cultural que necesita 20 años como mínimo para tratar de modificar, de sustituir por otros valores como es el trato que debe existir entre el semejante. Yo normalmente concurro a una oficina pública, la municipalidad o el juzgado de paz, y me encuentro con generales. Yo no me identifico como camarista, por supuesto, pero el auxiliar que está ahí te hace esperar media hora sin prestarte la atención debida. Y eso también suelo comentar con mis amigos, de que el paraguayo tiene incorporado como parte de sus valores los antivalores de la cultura, que es lo que generan todo este tipo de situaciones. Muchas gracias, doctor Eusebio Melgarejo Coronel, por haber participado de este proceso de selección, por su presencia, por sus respuestas, por su paciencia. Y naturalmente, como es tradicional, lo despedimos deseándole el mejor de los éxitos y con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Al contrario.